Este fin de semana se celebra el Gran Premio de Austria en el circuito de Red Bull Ring. Anteriormente se llamó Aún no Ring. Y bueno, también se disputó en la década de los 70 y 80 en otro circuito que ahora os voy a explicar. Y Austria ha sido un circuito propicio en los últimos años, bueno, en la era híbrida, por parte de Mercedes. Rosberg, Hamilton, Bottas han ganado de forma asidua entre 2014 y 2020. Y luego de 2021 ha sido dominio más de Max Verstappen y Red Bull, o también una victoria de Ferrari en 2002 con Charles Leclerc, que ahí fue cuando Carlos Sainz abandonó, o George Russell el año pasado por el bueno, el toque de Verstappen que bueno, pues propició bueno, pues el triunfo del equipo Mercedes, que no ganaba desde 2020, y fue el piloto británico además el que ganó, que por cierto fue la primera victoria de Mercedes el año pasado en 2024 y luego le siguió a la siguiente, que fue con Hamilton, que fue, bueno, pues en el Gran Premio de Gran Bretaña, que también lo voy a explicar. Y bueno, decir también que, bueno, en Ferrari ganando 2002, 2003, con Michael Schumacher, bueno, ha habido diferentes ganadores y que, bueno, fue la 1 Ring, luego Red Bull Ring, cuando lo compró Red Bull en el año 2009. Y bueno, en otro circuito que lo voy a explicar. Y Gran Bretaña es el circuito de Silverstone, Spa, Monza y Monte Carlo han sido asiduos prácticamente, salvo Monte Carlo, ¿verdad? Que el Gran Premio de Mónaco con la pandemia no se pudo disputar, pero los tres que he nombrado, Italia, Gran Bretaña, bueno, Gran Bretaña, Italia y Bélgica, sí se disputaron en el año de la pandemia, que fue 2020. Y bueno, en 2020 hubo tres grandes premios en Italia y bueno, se repitieron el Gran Premio de Gran Bretaña, el Gran Premio de Austria, bueno, como sucedió en 2021 también. Y en Gran Bretaña, bueno, pues ha sido desde 1950, cuando ya la Fórmula 1 comenzó. Es verdad que bueno, se habían disputado también anteriormente en las diferentes eras o, bueno, periodos. Y bueno, en Gran Bretaña el máximo ganador, hay que decirlo, que es Lewis Hamilton, que lo ganó el año pasado en 2024, que fue la primera victoria de Lewis Hamilton que no obtenía desde 2021 en el circuito de Jeddah. Y comentar que, bueno, luego Hamilton es verdad que ganó dos, como George Russell, que ganaron cuatro victorias en Mercedes el año pasado. Quién sabe si Mercedes después de ese doblete 1-2 que ganó George Russell por delante de Max Verstappen, el toque de McLaren, Kimi Antonelli que subía al podio, su primer podio eh, por el equipo alemán. Bueno, quién sabe si a lo mejor este circuito puede ser es propicio, sin descartar también a Ferrari y tampoco bueno, a Max Verstappen, porque Tsunoda lo está pasando muy mal y el Red Bull ya no es competitivo como el año pasado ni como las temporadas anteriores, cuando estaba Checo como compañero de Max Verstappen. Y vamos a ver lo de Aston Martin. Vamos a ver Williams, vamos a ver qué tal, porque Carlos Sainz hizo una gran remontada, se quedó eliminado en Canadá en Q1 y puntuó con la 10ª posición hace 2 semanas. Y es lo único, bueno, pues un circuito que es historia como Spa, Silverstone, Monte Carlo y Monza, que es historia al final viva del automovilismo de los últimos 75 años. En 1970, el Gran Premio de Austria entró en el calendario en el circuito de Österreich. Y a partir de ahí, en la década de los 70, ganaron Jackie Giggs en 1970, el primero, Emerson Fittipaldi, el piloto brasileño en 1972, bicampeón del mundo, es Fittipaldi, o Ronnie Peterson, el piloto sueco de 1973-1978, cuando ganó en ese circuito, o el piloto argentino Carlos Reutemann en 1974, o Alan Jones, el piloto australiano, que ganó en dos ocasiones, en el año 1977 y 1979. Y ya en la década de los 80 ganaron Alain Prost durante tres bueno, ocasiones, en 1983, 1985, 1986, o Niki Lauda, que ganó en su propia casa con el equipo McLaren en 1984, o el piloto británico Nigel Mansell en 1987, que por cierto, muchos de ellos, Fittipaldi, Alain Prost, Niki Lauda, Nigel Mansell, fueron campeones del mundo en la Fórmula 1. Y a partir de ahí, entre 1988 y 1996, el Gran Premio de Austria no se disputó, no entró en el calendario. Y a partir de ahí, bueno, pues ya hasta 1997, ya en el A1 no Ring, que es lo que voy a explicar el siguiente, la siguiente diapositiva, es cuando volvió otra vez al calendario, Austria.
En la década final de los 90 y principios de los 2000, Austria entró en el calendario en un nuevo circuito, ya no fue el anterior, de la década de los 70, 80, sino que ya en los 90, 2000, finales ya de los 90, principios de los 2000, pues se disputó en el A1 Ring, que estuvo, bueno, pues, durante más o menos desde 1997 hasta 2003, pues, pocos años, porque Jacques Villeneuve, campeón del mundo, el piloto canadiense, ganó en 1997, y además ese año se proclamó campeón con el equipo Williams, antes lo había hecho su compañero Damon Hill en el 96. Bueno, Williams era un equipo competitivo en la década de los 90 y bueno, además estaba ahí, también estuvo Adrian Newey, como luego estuvo en McLaren, que Mika Häkkinen ganó en 1998, se proclamó campeón, Eddie Irvine, que fue el principal rival por el título mundial de 1999 y lo ganó al final el piloto finlandés Häkkinen, que se convirtió en bicampeón del mundo y el único que pudo destronar más o menos a Michael Schumacher después de que Michael Schumacher se convirtiese en bicampeón en el año 94 y 95 con el equipo Benetton, que es lo que hoy en día es Alpine y fue en su momento Renault, con Fernando Alonso también, y que volvió, bueno, pues todo ello, y bueno, que como Alpine ahora mismo está utilizando motores Renault, que son, van a ser ya de momento la última vez. Hay que decir que Alpine ya pasó algo parecido, bueno, con Alpine o Lotus en su momento, porque lo fue Lotus Renault en 2012 y estuvo con motores Renault y luego se echó en 2015 con el equipo, bueno, con motores Mercedes y luego Renault volvió otra vez en 2016, la fábrica, y volvió y estuvo hasta 2020 y luego se marchó y se convirtió en Alpine cuando estuvo Fernando Alonso y Esteban Ocon y bueno, a partir de ahí siempre ha sido Alpine y bueno, la fábrica de Stone, la principal que era Renault, el motor. Y a partir de ahí, en la década de los 2000, Mika Häkkinen ganó también en dos ocasiones en el circuito de Ring, David Coulthard en 2001 y el piloto alemán Michael Schumacher también ganó en dos ocasiones en 2002 y 2003 como Mika Häkkinen. Muchos de ellos, bueno, han sido campeones. Michael Schumacher es 7 veces campeón del mundo, como Lewis Hamilton. Y a partir del año 2004, con la entrada de Oriente Medio en la Fórmula 1, el circuito de A1 Ring desapareció del calendario hasta que en 2014 volvió como Red Bull Ring, que ahora lo voy a explicar, que es bueno, pues, el mismo circuito, bueno, con algunos cambios de lo que hubo bueno, pues, en la década de finales de los 90, principios de los 2000 y bueno, pues a partir de ahí, bueno, pues ha sido un circuito favorable para el equipo Mercedes. Desde 2014 hasta 2020, luego Red Bull y bueno, alguna victoria de Ferrari que ha habido en la historia más reciente del circuito de Austria. Austria volvió al calendario de Fórmula 1 en 2014 en la década de 2000 de 2010 y 2020. Y ha sido bueno, un circuito pues, favorable para el equipo Mercedes, que han ganado entre 2014 y 2020, con también los triunfos de Max Verstappen en la década de 2010. Nico Rosberg fue el primero que ganó en 2014 y 2015, por delante de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton ganó en 2016, ese toque que hubo en las últimas vueltas. Al final Nico Rosberg acabó cuarto y Hamilton ganó el Gran Premio. Valtteri Bottas también volvió a ganar el equipo Mercedes en 2017. Además, el propio piloto finlandés Bottas, bueno, pues casi que continuó esa racha del equipo de la estrella, flechas plateadas. Y Max Verstappen ganó en 2018, 2019, que fue bueno, los únicos triunfos en esa época, bueno, pues más reciente también del equipo Red Bull. A partir de 2020 ganó Valtteri Bottas, en 2020 ganó también Lewis Hamilton en el Gran Premio de Estiria debido a la pandemia. Se hizo esa doble carrera o doble Gran Premio, como sucedió también con el Gran Premio de Gran Bretaña. Max Verstappen ganó en 2021 en el Gran Premio de Austria, repitió victoria en 2021 en el mismo escenario y se denominó Gran Premio de Estiria, también por la pandemia y bueno, porque estaba el Gran Premio de Turquía, bueno, un montón de problemas que había todavía por los problemas del COVID y los contagios que muchos países europeos tuvieron que ir cambiando, modificando la fecha para evitar, bueno, pues, problemas. A partir de ahí, Max Verstappen volvió a ganar en 2023, Charles Leclerc, el equipo Ferrari, ganó en 2022 y fue, bueno, de momento el triunfo más reciente después de Michael Schumacher con esos dos triunfos
en los años 2002 y 2003. Y por último, Mercedes volvió de nuevo tras el toque de Max Verstappen, Lando Norris y el piloto británico George Russell ganó el año pasado en el Red Bull Ring. Y quién sabe, después del triunfo de Montreal, pues a lo mejor puede ser que Mercedes está ahí, que fue por cierto el primer triunfo, y luego siguió el de Lewis Hamilton en 2024 en Silverstone. El Gran Premio de Gran Bretaña, el Gran Premio de Bélgica, el Gran Premio de Italia y el Gran Premio de Monte Carlo son los cuatro circuitos que con ellos nacieron la Fórmula Uno moderna en 1950. 75 años ya se cumplen desde el nacimiento de la Fórmula Uno. Emblemáticos, históricos son todos ellos dentro de la historia del automovilismo, de la Fórmula Uno, y 75 años se cumple de la entrada de Gran Bretaña. De ahí que en 2020 se repitiesen hace 5 años, 70 años, ese Gran Premio de 70 aniversario debido a la pandemia, o de Estiria, pues se repitieron muchos grandes premios. Y que hay que decir que muchos de ellos ganaron en Silverstone, en Brands en Entrée, que era más o menos, pues se iba variando el Gran Premio de Gran Bretaña en diferentes circuitos. Ya a partir de la década de los 90 se dejó ya de forma fija ya el circuito de Silverstone, como conocemos actualmente, ¿verdad? Que ha habido modificaciones de línea de meta, que en 2010 se hizo más largo, porque en 2009 era más corto. Bueno, pues a partir de ahí, Giuseppe Farina, que ganó 1950, campeón del mundo, como Alberto Ascari, que fueron los dos campeones de momento en Italia, que ganó en 1952, 1953, o José Froilán González en 1951, 1954, o Stirling Moss, que también ganó en Entrée y que ganó en dos ocasiones también en el circuito británico, porque ganó en 1955, 1957, o Juan Manuel Fangio, que ganó en 1956 y que es pentacampeón del mundo, o el piloto australiano Jack Brabham en 1959, que repitió luego la década de los 60, en 1960 y 1966, y Jim Clark, que fue el principal piloto británico, que ganó cuatro grandes premios de forma consecutiva, algo difícil en aquella época. Hoy en día lo vemos muy fácil como McLaren, Mercedes, Ferrari, em, Red Bull, Aston Martin o Williams, que pueden incluso estar de forma continua subiendo al podio, porque hoy en día la Fórmula Uno es algo más, verdad que es algo mucho más complejo debido a la modernidad que hay hoy en día, pero en aquella época, a Jim Clark en 1962, 1963, 1964, 1965, cuatro grandes premios consecutivos en Gran Bretaña, era algo, bueno, casi complicado, pues él lo ganó y ganó en cinco ocasiones en 1967, que era de momento hasta ahora el que tenía el récord, porque claro, Jackie Stewart ganó en 1969, o también la década de los 70, también el piloto británico, que es campeón del mundo en 1971, o Emerson Fittipaldi, que ganó en 1972 o 1975, o Niki Lauda, que ganó en 1976, o James Hunt, campeones del mundo, o Carlos Reutemann en 1978, o el piloto suizo Clay Regazzoni en 1979. Es decir, que muchos de ellos han sido grandes campeones, otros como Stirling Moss pudieron haber sido campeones si es que lo tuvieron en la mano. Desgraciadamente no se convirtieron en campeones. Stirling Moss ha sido uno de los pilotos británicos más importantes y ha ganado en dos ocasiones bueno, pues en el circuito en Gran Bretaña, en el Gran Premio. Y muchos de ellos, bueno, pues a ver, lo más importante fue lo de Jim Clark, que es lo que hizo, ganar en cuatro ocasiones de forma consecutiva en el Gran Premio de Gran Bretaña. En la década de los años 50, 60, 70 y 80 se disputó en Silverstone Grand Hatch y en el Trek como ganó Stirling Moss. Stirling Moss ganó también bueno, en dos circuitos diferentes. Y Alan Jones, que ganó en 1980, o Niki Lauda, que ganó en Grand Hatch en 1982, 1984. Alain Prost no ganó en, en Brandt. Ganó en Silverstone en 1963, 1965, 1969 y Nigel Mansell sí que ganó en Brandt y en Silverstone en 1966, 1967 y Ayrton Senna ganó en 1988, el piloto brasileño campeón del mundo. A partir de ahí, Nigel Mansell ganó en 1991, 1992 con el equipo Williams, ahí se proclamó campeón en el año 92, Alain Prost en 1990, 1993 y ganó justo cuando Nigel Mansell se retiró de la Fórmula 1 y se marchó al otro lado del charco hacia América. Es verdad que luego Nigel Mansell volvió por lo que sucedió con Ayrton Senna en 1994, que por cierto ganó Damon Hill, Johnny Herbert ganó en 1995, Jacques Villeneuve ganó
En 1996 y 1997, por cierto, ganó el piloto canadiense cuando su compañero se proclamó campeón y cuando él en el año 97 se proclamó campeón. Damon Hill y Jacques Villeneuve ganaron de forma continua y asidua. El equipo Williams era uno de los principales rivales, como McLaren, incluso estaba también Ferrari o Benetton. Michael Schumacher ganó con el equipo Ferrari en 1998, porque en 1999 tuvo un accidente brutal, lo de las piernas le tuvieron, bueno, se le rompieron y Eddie Irvine fue el que luchó por el título contra Mika Häkkinen. David Coulthard ganó en 1999 y a partir de ahí, en la década de los 2000, ganó otra vez David Coulthard, que repitió el piloto escocés, o Mika Häkkinen también ganó en 2001, Michael Schumacher también ganó con Ferrari en 2002 y 2004, Rubens Barrichello ganó en 2003, con esa remontada que hizo y el adelantamiento que le hizo a Raikkonen, que era el principal rival de Michael Schumacher en la temporada 2003, con McLaren, Juan Pablo Montoya que ganó en 2005, esa gran salida que hizo el piloto colombiano, que adelantó em, por fuera además a Jenson Button y luego a Fernando Alonso. Fernando Alonso que ganó el año siguiente, en 2006, después conseguir en 2005 la pole, que volvió a repetir en ese 2006. Kimi Raikkonen ganó en 2007 con ese duelo de las primeras vueltas con Lewis Hamilton y bueno, con Fernando Alonso. Lewis Hamilton que hizo una carrera de forma magistral en el año 2008, doblando hasta el cuarto clasificado y sacando más de un minuto a Nick Heidfeld y Rubens Barrichello, que fueron los que acompañaron al piloto británico en el podio en Silverstone. Y el piloto alemán Sebastian Vettel, que hizo una gran carrera en 2009, además, hicieron doblete Red Bull y que era un coche ya muy competitivo en 2009 con esa nueva aerodinámica, estando también incluso Adrian Newey. Y, bueno, pues a partir de 2009 jugando Red Bull, fue el principal rival de Brown y en 2009 el equipo austriaco de las bebidas energéticas creció y consiguió lo que consiguió en la década de Vettel, de 2010 a 2013, y luego lo que consiguió en 2022, cuando los cambios de normativa en aerodinámica, con Max Verstappen, que ha conseguido 4 títulos mundiales con el equipo Red Bull, como lo consiguió Vettel, de pilotos. Porque luego ganaron el último 2024, el campeonato de constructores lo ganó el equipo de Woking. Y Red Bull, que fue un asiduo, porque además Mark Webber ganó en 2010 y en 2012, dando a Fernando Alonso, que Fernando Alonso, por cierto, obtuvo la pole en 2012 bajo la lluvia. Y Ferrari, que además hizo una gran vuelta el piloto español. Y luego en 2011 Fernando Alonso volvió a repetir en Silverstone, pero ya no en el circuito corto, sino en el circuito largo y el cambio además que se produjo con la línea de meta, porque anteriormente estaba en 2010, que se hizo ya ese cambio de circuito largo, que estaba donde estaba en 2009, y hubo una remodelación en Silverstone, un circuito mucho más largo, se cambió también la línea de meta hacia atrás, y a partir de ahí, bueno, pues el equipo Mercedes ha sido el principal ganador, con Nico Rosberg en 2013, el abandono de Sebastián Vettel que tuvo problemas, Lewis Hamilton ha ganado en 2014, 2015, 2016, 2017 y 2019 con Mercedes de forma consecutiva, más las que obtuvo en 2008 con el equipo McLaren. Y Sebastian Vettel fue el único, junto con Rosberg, tal, en esa época, en la década de 2010, Mark Webber, Fernando Alonso, que pudo ganar tras el toque que tuvo en la salida Raikkonen con Hamilton, que es verdad que luego Hamilton hizo una remontada hasta la segunda posición. Y eso que Bottas estaba haciendo un buen gran premio en ese 2018. Y a partir de ahí, en la década de 2020, comentar que Lewis Hamilton ganó en 2020 con ese pinchazo en la última vuelta. En 2021 volvió a ganar con ese toque brutal que tuvieron Max Verstappen y Lewis Hamilton en la curva de Cops, que provocó el abandono del piloto neerlandés. Y por último, ganó el año pasado en el equipo Mercedes con una gran carrera que no ganaba desde 2021 en Jeddah, el piloto Hamilton, y luego, bueno, Carlos Sainz, que volvió a ganar en 2022, 11 años después de que lo que hubiese hecho Fernando Alonso con Ferrari. Carlos Sainz volvió a repetir victoria y triunfo con Ferrari. Y Max Verstappen ganó en el año 2020, en ese Gran Premio 70 aniversario, y en 2023, por delante de Lando Norris y el podio de Lewis Hamilton. Y bueno, a partir de ahí, bueno, pues ya el principal ganador con 9 triunfos en Silverstone es Lewis Hamilton, que es raro que alguien lo pueda repetir lo que ha hecho
bueno, con McLaren y con el equipo Mercedes, sobre todo, pero que se puede romper los récords, eso está claro, pero que es muy complicado que alguien pueda obtener 9 triunfos en un mismo circuito, como por ejemplo es imposible ganar 14 Roland Garros, como ha hecho Rafa Nadal, por poner un símil dentro del ámbito deportivo, que se pueden romper los récords, pero que es algo muy complicado. Así que con ello finalizo. Y comentar, bueno, pues, si os ha gustado darle a like, suscribiros, poner comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.